Hola, soy Kenia, tengo 16 años y quiero contar algo que me ocurrió hace aproximadamente un año. No cuento esta historia solo para desahogarme, sino también para que muchas personas entiendan que no todo lo que vemos en redes sociales es real. Antes de comenzar, quiero aclarar que algunos nombres han sido cambiados por privacidad. El nombre del chico que voy a mencionar no es el verdadero, así que para esta historia lo llamaré Eric. Todo comenzó un sábado por la tarde. Mis padres habían salido y yo me había quedado sola en casa terminando unos trabajos de la escuela en mi computadora. Después de varias horas por fin terminé y decidí descansar un rato. Me senté en el suelo de mi habitación y comencé a revisar mi teléfono. Todo parecía completamente normal. Mientras navegaba por Instagram me apareció el perfil de un chico al que llamaré Eric. Yo ya seguía su contenido desde hacía mucho tiempo. Publicaba dibujos, arte, vídeos y fotografías de su vida diaria. Tenía cientos de miles de seguidores, la cuenta verificada y parecía una persona completamente normal. Además, me parecía muy atractivo. Era el tipo de persona que ves en internet y piensas que jamás sabrá que existes. Ese día vi una de sus publicaciones y decidí dejarle un comentario. No esperaba una respuesta. Después de todo, tenía muchísimos seguidores. Pero unas horas después recibí una notificación. Eric me había respondido. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí. Era esa sensación extraña cuando alguien que parece inalcanzable de repente te presta atención. Me emocioné muchísimo y no podía creer que realmente hubiera leído mi comentario. Pero eso no fue lo más sorprendente. Poco después recibí un mensaje privado. Era él. Al principio pensé que debía tratarse de algún error, pero no. Comenzamos a hablar. Las conversaciones eran normales. Me preguntaba cómo estaba, qué hacía en mis tiempos libres y cosas así. Los días fueron pasando y seguimos hablando cada vez más. Llegó un punto en el que incluso hicimos una llamada para que yo pudiera comprobar que realmente era él. Después de eso, cualquier duda que pudiera haber tenido desapareció. Yo confiaba completamente. Me parecía imposible que alguien con tanta fama estuviera interesado en hablar conmigo. Después de varios días de conversación me preguntó exactamente dónde vivía. La pregunta me pareció un poco extraña, pero enseguida me explicó que pronto viajaría a mi ciudad para grabar un vídeo para su canal de YouTube. La explicación tenía sentido. Por eso no sospeché nada. Entonces me hizo una pregunta que me dejó completamente sorprendida. ¿Te gustaría que nos viéramos? Recuerdo quedarme mirando la pantalla durante varios segundos. No entendía por qué alguien como él querría conocerme en persona. Una parte de mí sentía que era extraño, pero otra parte estaba demasiado emocionada para pensar con claridad. Estuve a punto de rechazar la invitación. Sin embargo, poco después recibí otro mensaje. Entonces es una cita. Ahora me da vergüenza admitirlo, pero en ese momento me sentí especial. Ignoré todas las señales de alerta porque estaba demasiado emocionada. Acepté. Quedamos de vernos unos días después a las 7 de la tarde. Cuando llegó el día, mis padres habían salido a cenar. Aproveché que no estaban en casa y salí sin decirles nada. Llegué al lugar acordado unos minutos antes. Al principio todo parecía normal. Pero entonces vi un automóvil blanco estacionado cerca. No le di importancia. Pensé que simplemente pertenecía a alguien que vivía por ahí. Sin embargo, unos segundos después vi que un hombre vestido completamente de negro bajó del vehículo. No podía distinguir bien su rostro. La iluminación era muy poca. El hombre permaneció quieto. Y aunque no sé explicar por qué, sentí una sensación horrible en el estómago. Como si algo estuviera mal. Volteé de nuevo y me di cuenta de que parecía estar observándome. Miré mi teléfono. Eric llevaba más de 20 minutos de retraso. Mi nerviosismo comenzó a aumentar. Entonces vi cómo el hombre volvía a subir al automóvil. Y el vehículo comenzó a avanzar lentamente. Poco a poco. Cada vez más cerca de mí.
La calle estaba prácticamente vacía. Ya era de noche. No había nadie alrededor. Sentí como mi corazón comenzaba a latir cada vez más rápido. El automóvil seguía acercándose. Más y más. Hasta que finalmente se detuvo muy cerca de donde yo estaba. Y entonces vi como la puerta comenzaba a abrirse. Fue en ese momento cuando reaccioné. Corrí. Corrí tan rápido como jamás había corrido en toda mi vida. No pensaba en nada. Solo quería escapar. Mientras corría podía escuchar el sonido del automóvil moviéndose detrás de mí. Sentía que me seguía, que intentaba alcanzarme. Llegué a un callejón estrecho donde el vehículo no podía entrar y me escondí. Me quedé allí varios minutos, intentando no hacer ruido, intentando controlar mi respiración, convencida de que si me encontraba algo terrible iba a pasar. Cuando finalmente reuní el valor suficiente, salí de mi escondite y corrí directamente hasta mi casa. Cerré la puerta y me encerré en mi habitación. Todavía estaba temblando. Esa noche decidí revisar el perfil de Eric. Necesitaba entender qué acababa de ocurrir. Pero cuando lo busqué ya no estaba. La cuenta había desaparecido. No podía encontrarla. No existía. Era como si nunca hubiera estado allí. Me quedé completamente en shock. Y entonces comprendí algo que me hizo sentir más miedo que nunca. Tal vez la persona con la que había estado hablando durante todos esos días nunca fue quien decía ser. Tal vez jamás fue el verdadero creador de contenido. Y tal vez aquella noche yo estuve mucho más cerca del peligro de lo que imaginaba. Hasta el día de hoy sigo sintiendo miedo algunas veces cuando estoy sola. Hay noches en las que siento que alguien me observa desde afuera de mi casa, aunque probablemente solo sea el recuerdo de todo lo que ocurrió. Nunca les conté la verdad a mis padres. Sabía que eran muy estrictos y que me quitarían el teléfono inmediatamente. Así que guardé todo esto para mí durante mucho tiempo. Pero decidí contar mi experiencia porque quiero que entiendan algo. No importa cuántos seguidores tenga una persona. No importa si parece amable. No importa si tiene una cuenta verificada. Nunca pueden saber con certeza quién se encuentra realmente detrás de una pantalla. Y a veces, esa persona puede estar ocultando algo mucho más oscuro de lo que imaginan. Hola, soy Sonia. Actualmente tengo 18 años, pero lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía 16. Decidí compartir esta historia porque, aunque sé que probablemente muchas personas no me creerán, eso no cambia lo aterrador que fue vivirlo. Han pasado 2 años y todavía recuerdo perfectamente cómo me sentí esa noche. Todo ocurrió durante las vacaciones de verano. Era un domingo por la noche de esos en los que no tienes absolutamente nada que hacer. Mi mamá no estaba en casa y yo me encontraba sola, viendo vídeos y perdiendo el tiempo en mi teléfono. Nuestra casa tenía 2 pisos. Desde el segundo piso había una especie de balcón interior desde donde podía verse perfectamente la puerta principal y parte de la sala. Esa noche bajé a la cocina para servirme un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso, recibí una notificación de Instagram. Era un audio de mi mejor amiga. Para esta historia la llamaré Jazz. Me pareció extraño porque ella me había dicho que estaría ocupada esa noche. Aún así, abrí el mensaje. Y desearía no haberlo hecho. En cuanto reproduje el audio sentí que todo mi cuerpo se congeló. Era la voz de Jazz. Estoy completamente segura de ello. Pero estaba distorsionada. Se escuchaba como si estuviera llorando, gritando y forcejeando con alguien. Entre el ruido alcancé a escucharla decir cosas como: para, ayuda, no. Después vinieron más gritos, golpes, sonidos extraños y algo que parecía una respiración pesada muy cerca del micrófono. Se me cayó el vaso de las manos. Recuerdo quedarme paralizada mirando la pantalla de mi teléfono.
Mi mente intentaba entender qué estaba escuchando. Solo podía pensar una cosa. Algo horrible le estaba pasando a mi mejor amiga. Cuando reaccioné, salí corriendo. Subí las escaleras, tomé mis llaves y algunas cosas sin siquiera pensar. Ni por un segundo creí que fuera una broma. Estaba aterrada. Lo único que quería era llegar a la casa de Jazz. Corrí varias calles hasta llegar. Mientras avanzaba sentía el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando llegué a su casa toqué la puerta desesperadamente. Pensé que nadie respondería. Pensé que tal vez llegaba demasiado tarde. Pero la puerta se abrió. Y allí estaba Jazz. Completamente normal. Sin heridas. Sin rasguños. Sin señales de que algo hubiera ocurrido. Me quedé inmóvil, sin entender nada. Lo primero que hice fue abrazarla. Ella se quedó confundida. Recuerdo que me preguntó, ¿qué haces aquí a estas horas? Y lo dijo sonriendo, como si todo estuviera perfectamente bien. Yo apenas podía hablar. Le pregunté si estaba bien, si alguien le había hecho algo, si necesitaba ayuda. Ella me miraba cada vez más confundida. Entonces le expliqué lo del audio. Pero lo que me respondió me hizo sentir un escalofrío aún peor. Me dijo que era imposible. Según ella, sus padres le habían quitado el teléfono horas antes como castigo. Ni siquiera había podido usar Instagram. Recuerdo que inmediatamente saqué mi celular para mostrarle el mensaje. Necesitaba que escuchara lo mismo que yo había escuchado. Necesitaba demostrarle que no estaba inventándolo. Abrí nuestro chat y sentí como la sangre se me iba del rostro. El audio había desaparecido. No estaba. No había ningún mensaje. Ningún archivo. Nada. Era como si jamás hubiera existido. Empecé a revisar una y otra vez. Busqué por todo el chat, pero no encontré nada. Jazz intentó tranquilizarme. Incluso me invitó a entrar a su casa para que me calmara. Pero yo apenas podía pensar. No entendía qué había escuchado. No entendía quién había enviado aquel audio. Y mucho menos por qué había desaparecido. Esa noche regresé a mi casa sintiéndome completamente confundida. Desde entonces nunca volví a usar Instagram de la misma manera. De hecho, durante mucho tiempo eliminé la aplicación. Y aunque ahora vuelvo a usar redes sociales, hay algo que cambió para siempre. Todavía me pone nerviosa recibir audios. A veces dejo que pasen horas antes de escucharlos. Porque cada vez que veo uno, recuerdo aquella noche. Y recuerdo la voz de mi mejor amiga gritando y pidiendo ayuda. Lo más aterrador no fue pensar que alguien pudiera hacerle daño. Lo más aterrador fue descubrir que jamás supe quién envió ese audio. Y que hasta el día de hoy sigo sin tener una explicación para lo que escuché. Hola, soy Geral. Actualmente tengo 25 años, pero lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 17. Han pasado varios años desde entonces, pero todavía recuerdo aquella noche con total claridad. Sé que algunas personas pensarán que todo fue una coincidencia, y sinceramente, una parte de mí también quisiera creerlo. Sin embargo, los que estuvimos allí jamás volvimos a ver ciertas cosas de la misma manera. Antes de empezar, quiero aclarar que cambiaré algunos nombres por privacidad. Llamaré a mis amigos Yuri, Fer y Charlie. Los cuatro éramos muy unidos. Íbamos a la misma escuela y prácticamente pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos. Todo ocurrió una noche en la casa de Yuri. Era una de esas noches en las que todos están aburridos y nadie sabe qué hacer. Estábamos sentados en la sala hablando de cualquier cosa cuando Yuri sacó su teléfono. Nos dijo que unos días antes una cuenta desconocida de Instagram le había enviado un enlace bastante extraño. Según el mensaje, se trataba de una aplicación capaz de cumplir deseos. Obviamente nos reímos. Sonaba ridículo.
Pero Yuri insistió en que la probáramos. Yo no sé explicar por qué, pero desde que escuché la idea sentí una mala espina. Era una sensación incómoda, como si algo no estuviera bien. Aún así, terminé aceptando porque todos los demás parecían emocionados. Salimos al patio de la casa y descargamos la aplicación. La interfaz era muy extraña. Era completamente negra y apenas tenía opciones. Solo aparecía una instrucción. Debías grabarte diciendo un deseo. La aplicación prometía cumplirlo. Pero también advertía que toda petición tendría una consecuencia. No explicaba cuál. No decía cuándo. Ni cómo. Solo repetía una frase. Toda petición tiene un precio. Pensamos que era parte de la temática para asustar a la gente. Fer fue la primera en usarla. Tomó el teléfono de Yuri y comenzó a grabarse. Entre risas pidió que su exnovio le enviara un mensaje y quisiera volver con ella. Terminó la grabación. La aplicación cargó el vídeo. Y no ocurrió absolutamente nada. Esperamos varios minutos. Luego 10. Después 20. Nada. Nos convencimos de que era una broma. Nos reímos y volvimos a entrar a la casa. La noche continuó normalmente. Jugábamos, hacíamos tonterías y tratábamos de adivinar personajes. Recuerdo que incluso estaba haciendo poses ridículas para que los demás adivinaran de quién intentaba disfrazarme. Por un momento olvidé por completo aquella aplicación. Pero entonces algo cambió. Fer recibió una notificación en su teléfono. Miró la pantalla. Y sonrió. Nos dijo que era un mensaje de su ex. Exactamente la persona que había mencionado en su deseo. Todos comenzamos a bromear con eso. Pensamos que era una coincidencia increíble. Nada más. Fer se apartó un momento para responderle. Y nosotros seguimos jugando. Pasaron varios minutos. Quizás 10. Quizás 15. Hasta que alguien preguntó: ¿dónde está Fer? Nos quedamos en silencio. Miramos alrededor. No estaba en la sala. No estaba en la cocina. No estaba en ninguna habitación cercana. La llamamos varias veces. No respondió. Y de repente sentí aquella misma mala espina que había tenido cuando vimos la aplicación. El ambiente se volvió extraño. Pesado. Como si algo estuviera mal. Salimos a buscarla. Al principio no vimos nada. Todo parecía normal. La calle estaba tranquila. El patio estaba vacío. Entonces noté algo raro. Yuri y Charlie se habían quedado completamente inmóviles. Los dos miraban hacia el mismo lugar. Sus rostros habían cambiado por completo. Parecían aterrados. Les pregunté qué ocurría. Pero ninguno respondió. Solo seguían mirando. Entonces me volteé. Y vi a Fer. Estaba junto al automóvil de los padres de Yuri. Al principio no entendí qué estaba viendo. Pero cuando me acerqué un poco más sentí que el corazón se me detenía. Fer estaba tirada en el suelo, inmóvil, junto al vehículo. Lo más extraño era la posición en la que se encontraba. Su cabeza estaba debajo de una de las llantas del automóvil, como si hubiera caído allí de alguna manera imposible de entender. La llamamos varias veces. No respondió. Recuerdo sentir que todo mi cuerpo se congelaba. Yuri soltó un grito al verla y poco después se desmayó del impacto. Charlie intentó acercarse, pero resbaló y cayó al suelo completamente paralizado por el miedo. Y yo simplemente no podía moverme. No podía apartar la mirada. No podía pensar. Todo parecía una pesadilla. Los padres de Yuri salieron inmediatamente al escuchar los gritos. Llamaron a emergencias. Poco después llegaron policías y paramédicos. La casa se llenó de personas haciendo preguntas. La investigación duró bastante tiempo. Pero lo más extraño de todo fue que jamás encontraron una explicación clara. No había respuestas. No había pistas que explicaran completamente lo sucedido. Y aunque nadie pudo relacionar oficialmente aquella aplicación con lo ocurrido, había algo que ninguno de nosotros podía ignorar. El deseo de Fer sí se había cumplido. Su exnovio realmente le había enviado un mensaje. Exactamente como ella lo había pedido.
Esa misma noche Yuri eliminó la aplicación de su teléfono. Borró el enlace. Borró cualquier captura. Borró cualquier rastro de que hubiera existido. Ninguno de nosotros quiso volver a verla jamás. Con el paso de los años intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Que aquella aplicación no tenía nada que ver. Pero cada vez que recuerdo esa frase, vuelvo a dudar. Toda petición tiene un precio. Y aunque nunca podré demostrar que estaba relacionada con lo que ocurrió aquella noche, en el fondo todos los que estuvimos allí sentimos exactamente lo mismo. Que aquella aplicación escondía algo mucho más oscuro de lo que parecía. Y que algunas cosas en internet es mejor no probarlas jamás.